La psicología y Dostoyevski. En nuestros anteriores artículos en Vita Aura hemos tratado la psicología profunda o analítica, la que figura como una ciencia de orden positivo objetivo en las clasificaciones metodológicas y es aceptada en la academia y enseñada en las universidades. La psicología como ciencia. Pero cabría preguntarse, ¿es la psicología una ciencia? ¿Se puede profundizar en la doctrina de la psicología analítica igual como un médico o un ingeniero visualizan la matemática? La respuesta no puede ser afirmativa. Tanto que valdría estudiar para ser un gran poeta, o para ser un íntegro arzobispo. Es un don con el que ciertos hombres privilegiados vienen al mundo. Para el distópico febril Friedrich Nietzsche, que en sus Tibias aseguró, existe un instinto psicológico, un tacto exquisito, un fino olfato, que distingue a ciertas naturalezas como superiores. Entonces cabe preguntarnos, ¿es posible establecer en general un estudio profundo de una ciencia abstracta del alma? Porque la psicología, entendida plenamente como el conocimiento del concepto del ser mental, podemos entenderla como esa experiencia del intelecto, no como una ciencia ontológica. ¿Ha sido siempre y sigue siendo la más superficial e inválida de las disciplinas filosóficas? La psicología analítica tiene la desgracia de no poseer siquiera un objeto, en el sentido de la técnica científica. Su incesante búsqueda y resolución de problemas es una lucha contra sombras y fantasmas. ¿Qué es el alma? Si el solo entendimiento psicológico pudiera dar una respuesta, sería superfluo a su propia estructura científica. El conocimiento de la naturaleza y el entendimiento de los hombres no tiene nada en común, ni en el propósito ni el método. Según Benedetto Croce, el conocimiento tiene dos formas, el conocimiento intuitivo y el conocimiento lógico, conocimiento por la fantasía y conocimiento por el intelecto, conocimiento de lo individual o conocimiento de lo universal. Con la intuición se perciben imágenes, con el intelecto se forman conceptos. Spengler, refiriéndose a que solo mediante símbolos que evocan imágenes metafóricas es expresable el alma, Rembrandt puede comunicar algo de su alma, por medio de un autorretrato o de un paisaje, a los que tengan con él cierta afinidad interna. Dios confirió a Goethe el don de expresar lo que sufría su alma. La psicología no es una ciencia racional, sino un arte intuitivo. La prueba de esto reposa en que los más grandes psicólogos han sido los artistas. En los tiempos modernos, desde Stendhal, los novelistas. El más genial de todos, un ruso, Dostoyevski. ¿Y quién es Dostoyevski? Dentro de 100 años se hablará de la aparición de Dostoyevski como uno de los acontecimientos más extraordinarios del siglo XIX. En la fauna espiritual europea será algo como el psicólogo colosal. Dostoyevski es un momento capital en la humanidad. Como Sócrates en la moral, Copérnico en astronomía, Newton en física, Kant en criteriología, abre una nueva era, engendrando el horizonte de los conocimientos humanos, incorpora a ellos un nuevo mundo. Más que una tierra incógnita, un gran océano, el universo del subconsciente. A partir de estos genios ya no ha sido posible continuar sosteniendo los antiguos criterios, sino aceptar un nuevo concepto, radicalmente distinto del anterior. Así Dostoyevski es para la psicología filosófica como lo son Gauss y Riemann en la matemática moderna. Sin Dostoyevski y sus geniales clarividencias, Freud y sus discípulos no existirían, como sin Colón no habría habido ni Balboas, ni Corteses, ni Pizarros. Quiere decir la referencia que lo que en el autor de Pobres Gentes es intuición estética, desinteresada, en el psiquiatra de Viena y sus discípulos es ya ciencia aplicada. Stendhal ha sido el fundador de la novela psicológica. Pero la psicología de sus personajes es la de los tipos normales, de los hombres civilizados, a quienes el sentido moral les ha canalizado los instintos y pasiones. Su psiquis es un mundo organizado donde, para decirlo aplicando al espíritu la fórmula de la homogeneidad incoherente se ha dosificado en heterogeneidad coherente. Los personajes tienen ya según la terminología de Jung la psicología diferenciada, los de Dostoyevski son la ilustración del caos, la nebulosa primitiva, los nuevos bárbaros. Nadie, por otra parte, ha explorado como el autor de Crimen y Castigo las regiones sombrías más tenebrosas del alma, trayendo de allá, a la luz de la conciencia, un aladinesco tesoro de piedras raras, de fatídicos ópalos, de túrdidos diamantes. Nadie ha pintado mejor que los instintos y pasiones tenidos en Occidente por los más viles y bajos, del criminal, de la prostituta, del ladrón, las malas pasiones, los celos, la envidia, las anormalidades de todas las neurosis, la manía suicida,
el sacrilegio, el misticismo psicopático, el nihilismo de los endemoniados, todo mezclado, confuso, revuelto en un torbellinoso mare magnum, en el más nigromante pandemonium de instintos, de apetitos, de pasiones, terribles delirios, efusiones y angustias inexplicables, pues es posible encontrar en sus personajes, como Marmelado, Raskolnikov, Dmitri Karamazov, la Grusenka, junto al más profundo abismo de bajeza, la más alta cima de abnegación. Nuestra lógica aristotélica no reina en el mundo dostoyevskiano, al revés, es el orbe donde, con la fatalidad de una fuerza cósmica, impera el absurdo, lo irracional, lo ilógico. Y sin embargo, lo que en la terminología de la crítica literaria se denomina motivación psicológica del carácter y del actuar de los personajes se nos esclarece después tan profundamente que, sorprendidos, deslumbrados, concluimos por encontrarlos humanos, demasiado humanos. Y solo entonces nos damos cuenta, al explicarnos por qué mata Raskolnikov, por qué se prostituye Sonia, por qué se escapa Iván Karamazov antes del asesinato de su padre, de que los ilógicos al juzgarlos éramos nosotros, lectores superficiales y mundanos, que de nosotros solo conocemos nuestro yo social e ignoramos el yo profundo, con el que viven y obran aquellos, entonces comprendemos que él es el demonio Dostoyevski, sin que nos demos cuenta, extraviándonos por los laberintos del alma, ha hecho descender hasta los sótanos, hasta el subterráneo de la consciencia, allá donde nosotros púdicos civilizados, hipócritas moralistas nunca nos habíamos atrevido a bajar. Y es tal la humanidad de que están saturados sus personajes que solo entonces nos acordamos que es verdad lo que dijo Terencio. Hombre soy y nada de lo humano me es ajeno. Y nos sentimos, no ya solo dispuestos a perdonar y justificar a Raskolnikov y Sonia, sino que, hombres somos, fraternizamos con ellos, nosotros también habríamos obrado lo mismo en circunstancias análogas. Dostoyevski nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, sus libros cumplen, en la vida moderna, lo que en tiempos de fe realizaban los libros de los místicos, son la guía de pecadores, que necesitamos, el camino de perfección al que debemos seguir. Solo un Goethe, después de Terencio, tuvo el valor de decir, no encuentro ningún crimen, por abominable que sea, que no me sienta capaz de haberlo cometido. Debemos a Dostoyevski el reconocimiento de que en todo hombre, por honesto que parezca, existen todos los instintos. Todos somos, en el fondo, iguales. Lo justo, luego no es condenar inexorablemente a todos aquellos que con la psicología del demonio ruso llamamos esoúschens, sino explicar su comportamiento en el mundo. Dostoyevski ha hecho lo mismo que Cristo, ha predicado la humanización del hombre y de la sociedad. Si el nazareno perdonó a Magdalena porque perdonó mucho, el ruso exalta a Sonia porque sufrió más. Para el presidiario de Siberia, como para el sacrificado del Calvario, no hay otra redención que la del sufrimiento, y solo la piedad es la verdadera religión. Este hombre profundo, escribió Nietzsche, tenía razón que le sobraba para hacer poco caso de un pueblo tan superficial como los alemanes, vivió mucho tiempo entre los presidiarios de Siberia, y estos criminales, para los cuales no hay redención posible en la sociedad, le produjeron una impresión muy diferente de la que esperaba. Le parecieron de la mejor madera que hay en la tierra rusa, de la madera más dura y resistente. Dostoyevski ha roto las viejas tablas de la ley de nuestra moral al uso, o sea la moral del hombre honesto, la hipocresía, y ha creado, mejor que el autor de la transmutación de todos los valores, una nueva valoración humana. Y es porque la literatura anterior desconocía, o por mejor decir, no admitía, la conciencia como fuerza operante en los personajes o tipos negativos. La conciencia moral era un privilegio de las naturalezas escogidas, de las almas nobles, de los hombres generosos, se le permitía salir a la escena y jugar un papel de relieve, comprometiéndose como gente de baja moralidad, solo cuando se trataba de un héroe shakespeariano, de un monstruo, de una personificación de vicios infernales. Pero, para admitir que un borrachín, un ladrón o un asesino, o la más mentirosa de las prostitutas pueden vivir en lucha continua con su consciencia, la cual les dicta todos sus actos y gestos, para eso tuvo que llegar Dostoyevski. Varias causas se han aducido para explicar la genialidad psicológica del autor de Los hermanos Karamazov, entre otras, la epilepsia, que conduciéndole unas veces hasta el delirio alucinatorio y otras brindándole, como una descarga de luz ultraterrena, una clarividencia iluminada, le llevó a descubrir los más recónditos abismos del espíritu e iluminarlos con una luz casi astral. El patético expresidiario de Siberia es el más subjetivo de los escritores y el más doloroso, angustioso y trágico, porque es el más consciente, el que con más agonía ha luchado con el demonio de la consciencia, pues, como dijo el más grande poeta Goethe, no hay mayor pesadumbre que la vida consciente. Dostoyevski y la lucha contra la evidencia. No es posible comprender a Dostoyevski y sus geniales creaciones caracteriológicas, el modo de actuar de sus personajes simbólicos,
como el príncipe Mishkin o la altruista concubina Anastasia Filipovna, si no se tiene en cuenta, a más de otros muchos, tres factores determinantes. Primero, Dostoyevski es un nómada primitivo, no un occidental civilizado. Segundo, no es realista, sino todo al revés, reacciona contra el cientificismo del siglo XIX. Y, tercero, es un profeta de la nueva Rusia, un alma mesiánica, como el Galileo de alma elemental que insurge en medio de la decadencia romana, y pudo exclamar contra el occidente irreligioso y racionalista: mi reino no es de este mundo. Como toda alma primitiva que despierta en el paisaje materno de una precultura, el sentimiento que predomina en él es el sentimiento religioso. Al principio de su bibliografía impera el profundo sentimiento religioso, la súbita iluminación, el estremecimiento de terror ante la conciencia naciente, el ensueño y el anhelo metafísico. Al final de su magnánima biblioteca, en cambio, luce la claridad espiritual con luz cruda y dolorosa. Hace la desgracia que este hombre de alma primitiva tiene que vivir y obrar en la urbe pseudomorfóticamente civilizada, en San Petersburgo. Además, él, que nació para no recibir otra educación que la de la madre naturaleza, es educado racionalísticamente en un colegio de ingenieros, y no debiendo haber leído otro libro que los Evangelios, por fuerza de su espíritu de novelista, tiene que asimilar las doctrinas materialistas de Claudio Bernard, Bucer y Haeckel, que le provocan repugnancia absoluta. El choque no podía ser más catastrófico, de ahí su odio apocalíptico a todo lo europeo y su amor evangélico por la madrecita Rusia, de ahí el sentido de toda su obra. Más que la de un simple literato, de un profesional de la novela, de un escritor, como son los europeos, a quienes ya despreciaba Napoleón como hacedores de libros, como otros fabrican jabones o crema para el calzado, es la del autor de Los hermanos Karamazov, la de un apóstol evangelizador, de un profeta iluminado y visionario, unas veces como Ezequiel, o iracundo fulminador de anatemas, como Isaías. Su situación espiritual e histórica es paralela dentro de la evolución cíclica de las culturas, a la de los grandes profetas de la pseudomorfosis hebrea ya cuando el cautiverio de Babilonia. ¿No ha profetizado Dostoyevski en Crimen y Castigo y en Los hermanos Karamazov la destrucción del imperio de Occidente, como Isaías predijo la muerte de Babilonia, o como bien dijo la ramera Babilonia? Como los profetas israelitas creían en la misión providencial de su pueblo, el elegido de Dios, Dostoyevski exalta también la mesiánica misión de Rusia. Ella, por la santidad del sufrimiento, redimirá al mundo endemoniado de Occidente, donde el Cristo, humillado y ofendido, ha vuelto a ser crucificado por el Satán del capitalismo y la sensualidad de todas las codicias. Aunque en las historias de la literatura rusa se clasifica a Dostoyevski como el más eximio representante del realismo en la novela, después de Gogol, el fundador del realismo ruso, el realismo dostoyevskiano, lejos de ser semejante al de los creadores del realismo europeo, los grandes novelistas del siglo XIX Flaubert, Zola y los medanistas, significa todo lo contrario, es la más violenta, la más radical, la más esencial reacción contra el realismo cientificista de la novelística occidental. Es su antítesis. La antítesis de un alma recién nacida, y griega, por consiguiente, de una literatura de ensueño y fantasmagoría, contra otra vieja literatura de ya más de 1000 años, racionalista y atea. El naturalismo de Zola y su escuela, y aun el satanismo de Huysmans, y el psicologismo positivista de Bourget, son de carácter ético-social, mientras el realismo de Dostoyevski es místico-metafísico. De ahí también esta oposición radical. Zola escribe de acuerdo a una técnica científica, Dostoyevski es un inspirado. Zola pretende transportar a la novela el arte de la creación y los procedimientos de la ciencia experimental. De la misma manera que un biólogo de su tiempo somete al experimento fisiológico a un conejillo de Indias, el autor de Nana quiere, en una novela, someter a experimento psicológico el alma de una cortesana. Como todo buen artesano, Zola posee una buena técnica de su oficio, produce sus novelas según las recetas que le proporciona un médico, Claude Bernard. Sus novelas son el producto de una fórmula científica, como las drogas que se expenden en las farmacias son el resultado de exactas fórmulas químicas. Dostoyevski, todo al revés, odia toda fórmula, sus novelas son la explosión volcánica de su temperamento alucinado. Diríase que las produce en el mismo estado de excitación profética con que la Sibila de Delfos pronunciaba sus oráculos o del delirio visionario con que Juan el Evangelista, en la isla de Patmos, abortó el Apocalipsis. Según Chestov, Dostoyevski ha ido más allá que Kant. Para el filósofo alemán, el tipo de la ciencia perfecta es la matemática y sus postulados evidentes por sí mismos. El novelista ruso, contra toda razón, niega la evidencia matemática. En la discusión, escribe Chestov, entre la omnitud y el hombre vivo particular, Dostoyevski promueve la cuestión de la competencia.
El todo se ha apoderado del poder, hay que arrebatárselo, pues su única fuerza es nuestra fe en él. Si es así, no hay que luchar contra los principios del conocimiento científico con argumentos, sino con otras armas. 2 y 2 son 4, señores, es ya más que la vida, es la muerte. Es cierto que el hombre se afana en buscar este 2 y 2 son 4, pero yo os juro que tiene miedo de encontrarlo verdaderamente. Admito que 2 y 2 son 4, es una cosa excelente. Pero, si hay que leerlo todo, os diré también, el 2 y 2 son 5 es una cosa encantadora. ¿No estáis habituados, añade Chestov, a estos argumentos? ¿Acaso os indigna que traiga a colación estos pasajes de Dostoyevski cuando habla de la teoría del conocimiento? La razón no admite que se discuta sus derechos y lanza su anatema contra quien pretenda enjuiciarla, a ella, supremo legislador y supremo juez. ¿Y qué medios emplea este hombre subterráneo, miserable y humillado, para derribar al tirano, si todos los argumentos son argumentos racionales? Solo le queda un recurso, la burla, la invectiva y oponer un no categórico a todas las exigencias de la razón. ¿Por qué estáis tan sólidamente, tan solemnemente convencidos de que solo lo normal es necesario, es posible, es, en una palabra, lo que proporciona la felicidad? ¿No puede el hombre amar tanto el sufrimiento como la felicidad? ¿Soy adicto al dolor y al sufrimiento? Crimen y castigo. Yo sé que el hombre no renunciará jamás al verdadero sufrimiento, es decir, a la destrucción y al caos. Frente a esta argumentación nada pueden las más sutiles teorías del conocimiento, fruto de una elaboración secular. Ya no es la ley la que decide, sino el capricho. Se niega la evidencia. Pero, es, precisamente, la evidencia contra lo que va Dostoyevski. Y si queréis comprenderlo, recordad siempre su tesis fundamental. El 2 y 2 son 4 es un principio de muerte. Hay que optar, o derribamos el 2 y 2 son 4 o admitimos que la muerte es la última palabra de la vida, su tribunal supremo. Lo que Kant, concluye Chestov, no brinda la crítica, sino la apología de la razón pura. Si se ha escrito alguna vez la crítica de la razón pura, hay que buscarla en la obra de Dostoyevski. Con referencia al mismo asunto, al comentar la obra de Haletkar La vida patética de Dostoyevski, observa, es preciso notar que los rusos han hecho antes que nosotros la revelación de esos descubrimientos, que luego han sido novedad en Occidente, pues así como el profesor Schubert fue una anticipación de Freud para Dostoyevski, también Lobachevsky, profesor de la Universidad de Kazán, fue una anticipación de Einstein para el novelista, por lo que se refiere a la rectificación de la geometría neoeuclidiana. Lobachevsky publicó en 1883 su trabajo en donde exponía su doctrina, que se difundió rápidamente en toda Rusia desde mucho antes. Y ya en 1880, Dostoyevsky, que no era ni un matemático ni un filósofo profesional, y escribía para el público lector de novelas, emplea la frase absurdo euclidiano, para designar al yo ya superado por la ciencia moderna. Y Rozanov, al comentar Los hermanos Karamazov, en 1894, hacía notar a propósito del Gran Inquisidor, intercalada en la novela, que Dostoyevsky hacía uso de una psicología no euclidiana en la creación de sus caracteres, diciendo, textualmente, que el carácter relativo o hipotético del pensamiento humano es la verdad más profunda y sutil que durante miles de años permaneciera ignorada del hombre, y que el descubrimiento de la llamada geometría no euclidiana, en las que las líneas paralelas se encuentran y la suma de los ángulos rectos es un hecho indiscutible y no permite dudar de que la realidad de la existencia no es idéntica a lo que la razón pueda concebir. En las categorías de lo que no puede pensarse y sin embargo existe finamente teologizada como figura finita la existencia de Dios, cuya improbabilidad no constituye objeción alguna a su realidad. Así pues, Dostoyevsky, aplicando el punto de vista antieuclidiano de la relatividad a la psicología del hombre y a las grandes ideas fundamentales, manejando el concepto de una improbabilidad no opuesta a la realidad, se ha situado en una psicología de vanguardia con respecto al arte moderno y puede ser invocado como un precursor consciente de los actuales novelistas que, desdeñando la psicología clásica, trazan caracteres en que las paralelas se encuentran y los problemas planteados se resuelven sin tener en cuenta los viejos teoremas de la psicología racional. El problema del conocimiento en la psicología contemporánea, o sea, el arte de conocer a los hombres, es pues algo tan arduo y complejo como la doctrina de la relatividad en la física matemática. En la entrada de Dostoyevsky y las geometrías del mal en matemáticas y sus fronteras, comentamos cómo el autor de Los hermanos Karamazov había incluido en su obra varios pasajes sobre las geometrías no euclidianas.
La novela se publicó en 1880 y Dostoyevsky, siempre al tanto de la actualidad, era conocedor de los resultados de Belyaev y Lobachevsky, obtenidos varias décadas antes. Albert Einstein, cuya teoría de la relatividad, la especial en su año mágico, 1905, y la general en 1915, consideraba que esta novela había supuesto una de las influencias más importantes en su pensamiento. Esto decía el sabio alemán: aprendí más de Dostoyevsky que de cualquier otro pensador científico, incluso más que de Gauss, según el testimonio de su amigo Alexander Meskowski. Esta cita ha provocado muchísimas conjeturas sobre su significado. No es para menos comparar al escritor ruso con el príncipe de las matemáticas, quien posiblemente conociera la existencia de las geometrías no euclidianas, aunque no lo manifestó para no incomodar a su amigo Farkas Belyaev, padre de Janusz Belyaev. Einstein nació en 1879, y Dostoyevsky escribió esta obra en 1880, unos meses antes de su muerte, y cuando Einstein tenía 1 año de edad. Además, según las cartas de Einstein al toxicólogo suizo Heinrich Sanger y al físico austríaco Paul Ehrenfest, se sabe que leyó la novela en 1920. Aparte de algunos intentos atribuidos a Riemann y al celebrado libro de Hertz, había ya físicos anteriores a Einstein que suponían que las geometrías no euclidianas tenían un significado físico. Y leyendo el pasaje de Dostoyevsky en su totalidad, queda claro que lo que él quería decir es que nuestro cerebro está armado de tal manera que, aun cuando la realidad física fuera no euclidiana, nuestra capacidad de razonamiento lo es. Esto está de acuerdo con la visión de Kant. O sea, el espacio-tiempo aristotélico, ni siquiera el newtoniano, es lo que viene ya de fábrica en nuestro cerebro. En otras palabras, si Einstein quisiera acercarse a una chica en un bar para ofrecerle una copa, su razonamiento incluiría solamente los conceptos clásicos de abajo y arriba, adelante y atrás, la recta como camino más corto, el tiempo absoluto, y demás. Lo que Dostoyevsky dice es que la capacidad del hombre para entender a Dios, o, como él dice, para crearlo, tiene sus límites, y esos límites incluyen la geometría euclidiana. Deberíamos tomarnos muy en serio la cita de Einstein, o sea, puede que ese pequeño párrafo de los hermanos Karamazov haya tenido eco en la mente de Einstein, que podría haber sido debatido en la Academia Olimpia, club de debate fundado por Einstein, Konrad Habit y Maurice Solovine en 1902, y que se reunía muchas veces en su propio apartamento, mucho antes de 1920. No olvidemos que Einstein era un gran lector, y que una de las obras que se leyeron en la Academia Olimpia fue El Quijote. Y sucede muchas veces que una palabrita dicha al azar por cualquier persona nos haga ver todo un mundo nuevo, o nos haga abandonar nuestras creencias. O sea, podía haber sido posible que Einstein hubiera tomado esa frase pasajera como una revelación vital, mucho más importante, como se dice que Einstein dijo, que toda la obra matemática de Gauss, las evidencias no avalan esta tesis, pero qué hermosa hubiera sido esta historia. En 1959, Albert Camus publicó una adaptación dramática de la novela de Dostoyevsky Los demonios. Fue uno de sus trabajos literarios finales, quizás el último de gran envergadura que completó. La obra se llevó a las tablas dirigida por él mismo, y con ello Camus rindió el debido homenaje a un autor al que presenta en otros textos como uno de sus referentes éticos. Ahora bien, la admiración hacia Dostoyevsky, en la Europa de la postguerra, y en aquella Francia cuya intelectualidad vivía en mucho dividida entre quienes se alineaban con la Unión Soviética y quienes la adversaban, no dejaba de tener consecuencias extraliterarias. Más aún, tratándose de Los demonios. Esta novela es el gran texto político de Dostoyevsky, dedicada a desautorizar a los movimientos subversivos de la Rusia de finales del siglo XIX. Es también el Dostoyevsky más a menudo calificado de reaccionario, pues mira con desprecio y retrata sin piedad a quienes adversan violentamente el régimen zarista. Por medio de Satov, el personaje al que asesinarán los subversivos, da Dostoyevsky su propia opinión sobre estos, serían los primeros en sentirse horriblemente desdichados si Rusia se transformara de pronto, aunque fuese con arreglo al ideario de ellos, y, de buenas a primeras, pasase a ser inmensamente rica y dichosa, porque entonces no les quedaría a quien odiar, a quien escupir y de quien burlarse. Les corroe un odio animal, un odio infinito a Rusia, que se les ha infiltrado en el organismo. Por supuesto, un personaje no es igual al autor, y sobre esto hay toneladas de teoría literaria. Pero es innegable que Dostoyevsky escribió Los demonios para manifestarse despectivamente hacia los revolucionarios rusos, sembradores de la violencia, y en este caso preciso Satov se refiere a ellos de una manera que el autor suscribía, amantes del caos antes que de cualquier otra cosa. Demonios o procesos que han tomado la forma de terroristas, de los que hay que librar a la patria cuanto antes, el nihilismo puro e incandescente.
La belleza es una cosa tremenda, misteriosa, aquí el diablo lucha con Dios y el campo de batalla son los corazones humanos, los hermanos Karamazov. Un doble misterio habita en la obra de Fyodor Dostoyevsky, la fascinación que despierta su indagación en las sombras íntimas del comportamiento humano con sus batallas interiores y el carácter subyugante de su literatura al leerlo. En su maestría vive la eterna pregunta circular de si la sociedad y su entorno modelan a la persona o si ésta es la que determina el destino de la sociedad. Una literatura basada en el antropocentrismo, en cuyo núcleo se encuentra la creencia en el carácter como destino. Lo vulnerable, lo frágil, la soledad y el desamparo interior que sienten las personas a pesar de todo lo luminoso que puede rodearlas. La promesa de un cambio, su anhelo y su búsqueda pueden llevarlo al naufragio interior y en ese chapoteo producir una onda que afecta al exterior. El universo del escritor ruso nos es hasta peligrosamente actual y cercano, a veces cuesta establecer una distancia prudente. En la versión de Dostoyevsky la afirmación de Goethe, momento detente eres tan hermoso, se traduce en el credo de que la felicidad, con mayúscula, no existe, pero sí momentos de luz. En el caso de Dostoyevsky esas iluminaciones parten en principio de su madre, María Fyodorovna, una mujer alegre, emprendedora, amable, enérgica y comprensiva. Mientras el autoritarismo de su padre médico, Mikhail Andreyevich Dostoyevsky, lo situaba en el otro extremo. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky fue el segundo de 7 hermanos. Cuando tenía 16 años murió su madre. Fue enviado junto a su hermano Mikhail a la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo donde descubrió de verdad la literatura. Allí empezó a padecer epilepsia, una enfermedad que estaría presente en varios de sus personajes. 2 años después murió su padre. Con 22 años, en 1843, Dostoyevsky obtuvo el grado de subteniente. Al año siguiente tradujo Eugenia Grandet, de Honoré de Balzac. No había vuelta atrás. En 1845 dejó el ejército y un año después publicó su primer libro, Pobres Gentes. Sus siguientes obras no tuvieron la misma acogida. Con 28 años, en 1849, fue encarcelado por cargos contra el régimen del zar Nicolás I. Fue condenado a muerte, pero en el último momento se le perdonó la vida a cambio de 5 años de trabajos forzados en Siberia. De todas estas experiencias y sus creencias religiosas, éticas, morales y conceptos filosóficos surgieron obras como El doble, Humillados y ofendidos, Memorias del subsuelo, Crimen y castigo, El idiota, Los demonios y los hermanos Karamazov. Entre libro y libro, estaba el Dostoyevsky periodista y generador de opinión en periódicos, revistas y demás publicaciones con crónicas, críticas, comentarios y apuntes varios que constituyen la mejor radiografía de su pensamiento y espejo de la Rusia de la segunda mitad del siglo XIX. Estos textos aparecen en los 2 volúmenes de Diario de un escritor. Dostoyevsky es una galaxia en sí mismo donde él ejerce como sol alrededor del cual orbitan los temas que lo convierten en clásico con aspectos como la lucha entre el bien y el mal en el interior de las personas, abuso, poder y totalitarismo, ingenio escénico y voz narradora, estilo y psicología y el antropocentrismo. Un universo magistral y absoluto. La conciencia, la lucha interior entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio. Dostoyevsky no veía nada en blanco y negro, ni siquiera lo que tendríamos por valores a priori afirmativos. La belleza es una cosa tremenda, misteriosa, aquí el diablo lucha con Dios y el campo de batalla son los corazones humanos, llega a decir en los hermanos Karamazov. Y su obra se inspira precisamente en la dualidad del alma humana, con su lado luminoso y su lado tenebroso. Los personajes que se salvan o a los que proyecta un futuro optimista son como hijos pródigos, que después de haberse equivocado y errado, y en ocasiones hasta tocado fondo, encuentran en su interior suficientes fuerzas para reconocer su error o su culpa, algo necesario para poder seguir por la vida. Pensemos por ejemplo en Raskolnikov o en Sonia Marmeladova de Crimen y castigo. El escritor dijo que 4 años pasados en la cárcel de Siberia le proporcionaron no únicamente todo un abanico de la tipología humana que alimentará en su fructífera obra, sino ver que el cielo y el infierno a veces se encuentran en, como él decía, la mirada de una misma persona. Y que, en última instancia, hacia qué lado nos inclinaremos más es una decisión nuestra. Conocer nuestra sombra va a aportarnos varios beneficios en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, aumento de nuestro autoconocimiento. Aceptarnos de una forma más completa, haciéndonos cargo de aquello que forma parte de nosotros. Alcanzar un yo más integrado y fuerte. Todos tenemos un lado oscuro, que por nuestro bien es necesario conocer, aceptar y hasta les diría amar por lo mucho que puede aportarnos en la superación personal.
Carl Jung es famoso por su concepto de la sombra o la importancia que tiene integrar nuestro lado oscuro para lograr un sí mismo individuado. El ser humano tiene una tendencia casi inconquistable a ocultar los rasgos de su personalidad que no le gustan o que no son socialmente aceptables. Al hacer esto va por el mundo fragmentado, con una psique dislocada, y proyecta esta sombra que no es capaz de aceptar en sí mismo al mundo. Esto hace que uno nunca reconozca y sea de manera integral la totalidad de lo que es el alma individual, que para Jung es inseparable de la divinidad. El filósofo Alan Watts hace una buena introducción a la psicología jungiana, tomando de la misma personalidad de Jung, quien, según él, era una prueba viviente de su propia doctrina psicológica. Watts cuenta que al mirar los ojos de Jung notó que había un cierto centelleo que revelaba que se conocía a sí mismo muy bien y sabía que, como todos los otros seres humanos, tenía algo de villano. Jung tenía un Hintergedanken, una palabra alemana que significa un pensamiento en el fondo de la mente, que mostraba que reconocía lo que yo a veces llamo un elemento irreductible de bribonería en sí mismo. Y lo sabía de manera tan clara y contundente, y en una forma tan amorosa, que no condenaba lo mismo en los demás y por lo tanto no se dejaba llevar hacia pensamientos, sentimientos y actos de violencia contra otros, lo cual es la característica de personas que proyectan su propia maldad en los demás, en el chivo expiatorio. Esto hacía de Jung una persona muy integrada. Habiendo visto y aceptado profundamente su propia naturaleza, tenía una especie de unidad y ausencia de conflicto en su propia naturaleza, que lo hacía un tipo de hombre que podía sentir ansiedad, miedo o culpa, sin sentirse avergonzado de sentirse así. En otras palabras, entendió que una persona integrada no es una persona que simplemente ha eliminado la sensación de ansiedad y culpa de su vida, es un hombre que siente todas estas cosas, pero no se recrimina a sí mismo por esto. Esto para mí es un tipo muy profundo de humor que me demuestre la sabiduría del alma. La religión entre los límites de la razón, diálogo entre Kant y Dostoyevsky. La famosa y malentendida tesis kantiana acerca del mal radical en la naturaleza humana, que corrompe nuestra disposición moral de raíz, nos obliga a cambiar nuestro foco de atención del mal que vemos en las acciones de los demás, al mal dentro de uno mismo. Digámoslo sin rodeos, de acuerdo a Kant, ninguno de nosotros se salva, todos somos moralmente malos. Si creyésemos que sí, que estamos libres de mal o de pecado, si quieren, probablemente sea precisamente porque este mal que nos ataca de raíz, este cáncer moral, se ha arraigado tanto en nuestro interior que nos impide ver nuestra propia mentira. Para una persona ilustrada, de mente abierta, esto no tiene por qué incomodarle tanto. De arranque tenemos que aceptar que no somos perfectos, que no siempre somos justos, que no hacemos todo lo que podríamos para ayudar a otras personas, que a veces tenemos malos pensamientos. Podemos reconocer una serie de rubros en los que podemos mejorar. La palabra virtud, fuera de la filosofía o incluso dentro de ella, está desfasada. Pero la virtud es precisamente la fuerza de la que hacemos uso para intentar mejorar quienes somos apuntando a una imagen, ya sea borrosa, de quienes queremos ser. Cuando Kant dice que todos somos malos, tal sentencia, hay que aclarar, permite por supuesto una diferencia de grado, algunos son o somos efectivamente más malos que otros. De forma más precisa, la virtud, entendida como la fortaleza para aspirar a un ideal propiamente moral, no es algo que poseamos por naturaleza, o incluso nos venga fácil en la situación actual de competencia en que los seres humanos nos encontramos unos respecto de otros. Cuando Kant dice que todos somos radicalmente malos, lo único que está diciendo es que no somos todo lo virtuosos que podríamos ser, no hacemos de la ley moral, esto es, del respeto a la dignidad en uno mismo y en otros, el móvil último de nuestras acciones. Esto es bastante obvio, no necesitamos que Kant nos lo diga para saberlo, sin embargo, sobre esta afirmación evidente es que se sientan las bases para entender la concepción de una religión racional. Kant construye una razón precisamente sobre la necesidad de superar este mal radical. Además, sugeriré la concepción kantiana. La visión de religión tiene mucho en común con la que Fyodor Dostoyevsky esboza en su obra cumbre, Los hermanos Karamazov. El planteamiento ilustrado del problema de Dios, de la idea de Dios, por parte de Immanuel Kant, ha sido regularmente subestimado, siempre con el prejuicio de Kant como protestante, y de crianza pietista. Cualquier aporte suyo siempre terminaría concorde a la imagen de Kant como un devoto cristiano. Antes de pasar a la exposición del pensamiento kantiano, consideremos aterrizar el problema en un lenguaje existencial, para no quedarnos meramente en la frialdad de los conceptos filosóficos. Para esto, nos introduciremos en la problemática a partir de un pasaje de los hermanos Karamazov, donde se plantea constantemente el problema de Dios, no únicamente desde la irrelevante cuestión acerca de su existencia como creador del mundo, sino desde las implicancias morales que acarrearía dicho mundo sin un soberano moral.
Iván, uno de los hermanos Karamazov, ateo, no obstante, señala, en el siglo XVIII hubo un viejo pecador que afirmaba, si no hubiera Dios, habría que inventarlo. En efecto, el hombre ha inventado a Dios. Lo extraño, lo sorprendente no es que Dios exista en verdad, lo asombroso es que semejante idea, la idea de que Dios es necesario, haya podido meterse en la cabeza de un animal tan fiero y maligno como es el hombre. Hasta tal punto es sacrosanta, hasta tal punto es enternecedora, hasta tal punto es sabia y hasta tal punto hace honor al hombre. Uno de los principales objetivos de la filosofía crítica, desde el punto de vista moral, es el de suprimir el saber, para obtener lugar para la fe. Seguimos a Kant cuando señala que las dos proposiciones cardinales de nuestra razón pura son proposiciones sobre la existencia de Dios y de una vida futura, y éstas jamás podrán ser demostradas, pues no se refieren a objetos de la experiencia para la sensibilidad, ni a la posibilidad interna de ellos, en el entendimiento, pero de la misma forma, será apodícticamente cierto que jamás se presentará hombre alguno que pueda afirmar lo contrario. La escalofriante crítica del Gran Inquisidor, discusión sobre la existid Dios entre Iván y Aljoska en la novela Los hermanos Karamazov, apunta precisamente en contra de una fe libre y su inadecuación con la naturaleza humana, que es débil, vil, servil, pues como dice Dostoyevsky, los hombres somos esclavos, aun habiendo sido creados rebeldes. De acuerdo al Gran Inquisidor, Jesús debió bajar de la cruz y someter a toda la humanidad en ese preciso instante. Pero no lo hizo porque quería una fe libre, no milagrosa. Lo poco que ha arraigado verdaderamente el cristianismo después de 2000 años, o algún otro modo de creencia basado en principios similares, parecería darle la razón a Iván, quien ha cuestionado la plausibilidad de dicho ideal. La humanidad parecería necesitar de una iglesia fuerte, autoritaria, de un gran inquisidor que nos guíe como los borregos que somos. Pero la dificultad en la realización de un ideal, y en este caso, quizás el más elevado de todos los ideales, no puede ser un motivo para rechazarlo. O quizás la forma en que Iván concibe la praxis religiosa, como una lucha sobre todo individual, vuelve el camino más tortuoso. Intentar sobreponernos individualmente a nuestra naturaleza de viles esclavos, o al mal radical en nuestra naturaleza, como diría Kant, es una labor digna del Mesías. Por eso Kant ve a la religión, que es la forma de superar esta condición, siempre como una práctica comunitaria, a la que además antepone el problema de la consecución de una sociedad civil que administre universalmente el derecho. O tal vez la cuestión acerca de la plausibilidad o realismo del ideal termine siendo irrelevante. Quizás la oposición entre elegir seguir al profeta o al gran inquisidor sea tan solo aparente, pues apenas una alternativa implique siquiera elección alguna. Es triste que gran parte de la psicología solo haya explorado los terrenos de la impotencia y no se haya preocupado por las extensiones de la grandeza. Es decir, gran parte de la psicología está creada para la masa, para aquellos que piensan que el dolor y el sufrimiento son un castigo divino o el resultado de sus culpas y requieren curación para seguir siendo la nada misma. No es extraño que durante el régimen socialista, a Dostoyevsky se le haya etiquetado de humanista y defensor de los pobres para así explotar su imagen social. Dostoyevsky fue un hombre más allá de la misericordia. Fue uno de los mayores pensadores de la humanidad. Sus contemporáneos no pudieron negar su talento, aunque sí devaluarlo. Para defenderse de él, lo consideraron enfermo. Un gran hombre con talento enfermo. Por fortuna los simbolistas de principios del siglo XX lo redescubrieron, dándole un sitio más inteligente, que ese de vocero de los humillados y ofendidos. Nació en 1821 y fue hasta después de 1917 que sus predicciones comenzaron a convertirse en realidad. El gran hombre de talento, enfermo, aun después de su muerte seguía demostrando que así pasen los años, talento mata cualquier análisis timorato y deducción pedestre. Para entender a Dostoyevsky, es necesario entender sus orígenes. Su padre participó en la campaña rusa contra Napoleón y posteriormente fue médico del Hospital Militar de Moscú. Considerado un hombre de temperamento difícil, hosco, desconfiado y peleonero. Por si fuera poco, constantemente sufría ataques de depresión. Era un borracho que deambulaba entre la avaricia y la piedad, la sensibilidad y la crueldad. Siendo un trabajador infatigable, justificaba su vida. En 1827 obtuvo el rango de asesor colegiado, lo que implicaba un estatus de nobleza hereditaria con derechos patrimoniales y siervos. Fue dueño de dos aldeas, Darogoye y Chelemosnia, que más tarde aparecen los hermanos Karamazov como la Chermiasnia. Mucho de la obra de Fiodor está intrínseca en la vida de su padre. Por parte de madre, Dostoyevsky descendía de campesinos y comerciantes. Quizá algo de su afición por la literatura provenga de su bisabuelo materno.
La madre del escritor, María Fiodorovna Nekayeva, escribía romances y leía novelas. Sin duda heredó de su padre el gusto por los libros. Dostoyevski nació un 30 de octubre en un sanatorio para pobres. En el ámbito psicológico existe un dato interesante. Tuvo 8 hermanos, pero 2 definitivos. Mikhail, un año mayor que Eli Bárbara, un año menor. Sin duda su apellido es de origen lituano. Siempre fue un niño enfermizo. Así transcurrió su vida. En su adolescencia recibió brutales palizas. Él aceptó que escribiendo desnudaba sus llagas para así poder acomodar su demonio y soportar el sufrimiento. Algo muy similar a lo que ocurría con Kafka. Claro que mucha gente desnuda sus llagas, aunque lo hace solo por chantaje. No es raro. El chantaje es el síntoma indiscutible de esa falta de talento, tan venerable en nuestra época. Dostoyevski convirtió la confesión en un género artístico. La imaginación no fue su aliada. Quizá porque él así lo quiso. Sin duda confiaba más en el poder de su memoria emotiva que en el de su fantasía. Siempre escribió lo que personalmente había experimentado. Según Mochulsky, el maestro vivió la literatura. Es verdad lo que dice el analista. Lo que también es cierto es que la literatura vivió en él. Se sabe que en su infancia el niño Fiodor, agobiado por el miedo y las pesadillas nocturnas, acudió a la alcoba de sus padres. Al llegar se encontró con una imagen traumática. Sin duda lo que en esa ocasión vio fue una brutal escena sexual sadomasoquista entre sus padres, que lo marcaría para siempre. A partir de ese momento él y su obra quedaron señalados por la pasión y la sangre. La mayor parte del público actual no sabe quién es Dostoyevski. Otros más cultos lo conocen solo de nombre. La masa es, y trasciende a partir de la inconsciencia y las ofertas del azar. Dostoyevski no escribió para ser aceptado ni por la costumbre ni la necesidad de la gente, creó para trascenderlas. Fragmento del idiota. Por lo menos, bueno es saber que cuando la cabeza rueda no sufren mucho. Acaba usted de hacer la observación que hace casi todo el mundo y que es cierta. Precisamente la guillotina se ha inventado para evitar sufrimiento. Pero yo pienso siempre, ¿y no será peor así? Quizá a usted se le antoje mi idea ridícula y absurda, pero cuando se tiene un poco de imaginación, se le ocurren a uno tantas cosas. Reflexione usted. Si se trata, por ejemplo, de un hombre al cual se somete a la tortura, existe el sufrimiento, las heridas, la agonía corporal que distrae del dolor espiritual, y así, hasta el momento mismo de la muerte, solo sufre de las heridas. Porque el mayor y peor padecer quizá no es el que infligen las heridas, sino la certeza de que dentro de una hora, de 10 minutos, de medio minuto, ahora mismo, el alma se te escapará del cuerpo y dejarás de ser un hombre, y saber que esto ocurrirá fija, irremisiblemente. En la guillotina, lo terrible se concentra en un solo instante, mientras tienes la cabeza expuesta a la cuchilla y oyes cómo ésta se desliza hacia tu cuello. No vaya a creer que todo es idea mía solamente, sino que así lo piensa mucha gente. Estoy tan seguro de ello, que voy a exponerle francamente mi opinión. Cuando se mata a un hombre legalmente, se comete un crimen mucho mayor que el que cometió el mismo reo. El viajero a quien apuñalan unos forajidos en el bosque tiene esperanzas de salvarse hasta el último momento. Se han dado casos de hombres con la garganta seccionada que no perdían la esperanza de huir, o que pedían que se les perdonase la vida. Y esa última esperanza que hace 10 veces más fácil morir, desaparece a causa de esa sentencia irremisible, saber que debes morir. La mayor agonía estriba entonces en el hecho de que sabes que vas a morir, y ninguna tortura será peor que esa. Durante una batalla puede llevarse al soldado hasta la boca misma de los cañones. No perderá la esperanza hasta el momento mismo en que disparen contra él. Pero léele a ese mismo soldado su sentencia de muerte y romperá a llorar o se volverá loco. ¿Cómo es posible suponer que un hombre sea capaz de soportar una cosa así sin volverse loco? ¿Por qué esa mofa cruel, abyecta, innecesaria? Quizá exista un hombre al que después de haberlo sentenciado a muerte le hayan otorgado el perdón. Solo ese hombre podría contarnos su agonía. De ese tormento y de ese horror nos habló Cristo. No, al hombre no puede tratársele así. Fyodor Dostoyevski. Visita vitaaura.net